Había una vez un león de copiosa melena y ojos encendidos que infundía pánico cada vez que abría el hocico. Pero un día menos pensado llegó su domadora, una mujer que sin usar látigo ni silla, con solo unas palabras desde un atril, convirtió a la fiera en un gatito mimoso. No es una fábula, ¿eh? Simbólicamente hablando, eso fue lo que sucedió acá en la Argentina el pasado domingo en medio del primer debate presidencial donde la candidata Miriam Bregman del Frente de Izquierda de los Trabajadores le puso el cascabel al león libertario Javier Milei, reduciéndolo a un diminuto felino. Desde entonces los medios no hablan de otra cosa acá en la Argentina. No hablan de otra cosa que de los cruces que se produjeron en ese primer debate entre los 5 candidatos, de modo que se hace muy difícil abstenerse de esa realidad. Y también de la revelación que sin duda constituyó Miriam Bregman, un ejemplo de firmeza de principios y de convicciones. Por eso, para que me acompañe en la repercusión de este evento político, donde hemos advertido que la Argentina se juega su futuro, hemos hecho contacto desde Buenos Aires con Juan José del Castillo, el J, un periodista y analista de altos quilates, y al quien estoy dándole la bienvenida. Un placer saludarte, Jota. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Margarita? Impresionado por la figura de Miriam Bregman, conocida también como la Rosa desde niña. Así Un es. personaje que ha hecho estallar la red social de Twitter, ahora X, y que ha definido o redefinido el escenario político argentino. Hay quienes creen que se trata de un fenómeno político con una fuerza arrasadora que se va a llevar de encuentro a estos canallas de la política. Y me refiero con eso a aquel que niega la barbaridad de la dictadura de Videla y otros más. La señora Bregman ha tenido una fuerza no solo para en el discurso poner en la mesa de debate temas que no pueden ser soslayados, sino que también ha tenido una fuerza impresionante para sostener una biografía, en lo personal, ella, coherente con lo que hace y con lo que dice, porque eso es muy difícil. Ser coherente en lo que piensas y con lo que haces y con lo que dices es muy difícil, pues. Ya ella misma lo ha revelado, como el señor Milei habla contra la casta, pero se muda a un barrio privado donde vive la casta. Es mantenido con los sueldos que provienen de la casta. Muy difícil ser coherente y ella lo ha demostrado. Yo he quedado muy gratamente sorprendido con este personaje que a todas luces está rompiendo el escenario político argentino, Margarita. Además, fíjate que el detalle, Jota, que ni bien terminó el debate al día siguiente, como es obvio, las encuestadoras salieron a recoger las impresiones de los televidentes, los que siguieron el debate, y vieron como ganador de ese primer cara a cara del quinteto de candidatos presidenciales a Sergio Massa. Pusieron en segundo lugar a Patricia Bullrich, pero como la perdedora, y a Javier Milei de fondo apagado como linterna sin batería. Pero Miriam Bregman fue sin duda la candidata por el Frente de Izquierda de los Trabajadores que realmente brilló en lo que fue en la exposición de sus ideas, los cuestionamientos que hizo a sus rivales y la rapidez en la respuesta cuando le tocó el turno a sus contendientes preguntarle a ella sobre determinados temas. Fue muy rápida, muy como una chispa que pudo rebatir todos los cuestionamientos que se le hicieron. Y ella, por supuesto, que sacó su caballito de batalla, que fue el tema de los derechos humanos. Y ahí fue que pudo realmente confrontar a Javier Milei, que es el personaje que ha puesto en duda lamentablemente la cifra de 30.000 muertos y desaparecidos durante la dictadura en la Argentina, y que ha dicho que son alrededor de, qué sé yo, 7.000, 8.000 nada más. Y por ese motivo, las encuestas que se hicieron al día siguiente de esta entrevista colocan ahora
a Miriam Bregman con un 16,3% de aceptación entre las personas que ponderaron su performance como el mejor debate en general. Ahora Miriam quedó en el cuarto lugar. Por supuesto, Jota, que no va a llegar a un balotaje. Yo creo que no va a llegar porque está todavía Yo creo que lejos. sí. Yo creo que sí. Bueno, vos crees que sí. Yo estoy Ojalá que convencido sea. que hace unas horas esta mujer era desconocida para el mundo. Yo estoy convencido de que va a romper el escenario y sí Bueno, va a pasar a la segunda vuelta. O sea, estoy bueno. absolutamente convencido, porque, mira, lo que pasa es que hay escenarios que es importante recordar. Y mira, las cosas cambian. Mira, hace poco tiempo atrás aquí en Perú, te voy a dejar un ejemplo. Sí. Había una candidata, la señora Fujimori, que todo el mundo daba ya por ganadora. ¿Ya? Ah, Y mira, su y destino Castillo la dejó en el camino. se dio en 30 segundos, no en este proceso, sino en el anterior, que también Ah, ya. casi gana. ¿Ya? Cuando uno de sus voceros, al ser preguntado por la cantidad de muertos que había dejado el brutal régimen de Fujimori, tuvo una expresión. El señor Jorge Treyes dijo, finalmente nosotros matamos menos. Eso fue demoledor, destrozó la campaña de Keiko y terminó como lo hemos visto ahora, siendo un reír de la política latinoamericana y el planeta. A Milei le va a pasar lo mismo. Básicamente está diciendo lo mismo. No fueron 30.000, fueron 8.000. Fueron 30.000. Y aún así fuera uno solo, es un Fue un crimen. genocidio. ¿Ya? O sea, eso es importante tener en cuenta. Ahora, yo creo que la señora Bergman sí llega a segunda vuelta. Va a pasar a segunda vuelta, es mi impresión. Creo que la posición de Massa ha quedado muy vulnerada a partir de ver a uno de sus funcionarios en un yate privado que cuesta $11.000 y que la gente dice, oye, yo no alcanzaría eso en los ahorros de mi vida, y se sopla esa cantidad de vino tomando champán, esta cantidad de dinero tomando champán al lado de una modelo. Hay quienes dicen que a la modelito esta, no la conozco yo, no tengo nada personal contra ella, le habrían dicho, oye, llámalo, invítalo, sácate la foto y la publica, así vas a ver cómo destrozamos la candidatura de Massa. Eso Pero se tiene dice. que ver pues, con la frivolidad de la clase política. La señora Bergman la veo muy consolidada, con mucha potencia, y ¿sabes qué me ha impresionado mucho de ella? Su actitud frente al embajador de los Estados Unidos que le solicitó una reunión para hablar, ¿no? Y ella le dice, no, yo contigo no me reúno. Y le manda una carta que a mí me parece que es de vital importancia. Creo que es un documento que de aquí al futuro las facultades de relaciones internacionales, las escuelas de geopolítica tienen que estudiarlo. Es un documento obligatorio para el estudio de nuestra realidad. Es mi impresión. No sé qué opinas tú, Margarita. Sí, conozco la carta y estoy totalmente de acuerdo con vos de que es así. Es un ejemplo de la intransigencia y del antiimperialismo de una mujer que tiene una línea socialista y no la ha cambiado jamás en su trayectoria. ¿Tú me permitirías compartirla y leerla con nuestro público? Mira, Adelante. aquí tengo el documento y la vamos analizando parte por parte. ¿Ah? Vamos. Buenos Aires, 24 de septiembre del 2023. No hay estimado, querido, excelentísimo, no. Simplemente embajador en la Argentina de los Estados Unidos de América, Mark R. Stanley. Nada más. O sea, muy sobrio. No hay estimado y querido. No. Así de simple. Y arranca la carta con lo siguiente. He recibido una carta suya invitándome en mi carácter de candidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad a una reunión para, y le pone entre comillas, conversar y profundizar nuestras relaciones bilaterales, cierra comillas, junto a la dirección del partido. Dice, junto a la dirección del partido, le quiero comunicar que hemos resuelto rechazar dicha invitación y paso a detallar las razones políticas de dicha decisión.
sin que esto implique una valoración personal alguna. En otras palabras, le está diciendo, mire señor, usted nos envió una carta para reunirnos con usted, le digo que nosotros y el partido hemos dicho que aquí no hay reunión con usted, no es nada personal, pero le voy a explicar por qué, para que lo sepa. Y dice, en primer lugar, porque son varios puntos, Claro. no creemos que quienes somos candidatos presidenciales en nuestro país debamos debatir nuestras propuestas con representantes diplomáticos de otros países. ¡Pah! Ese fue un Ahí golpe. Eso fue a la podemos hacer un yugular. pequeño alto. Eso fue a la yugular. Y lo Claro. explica además. Y lo explica además. ¿Sí? Los candidatos a la presidencia no debemos reunirnos con embajadores de otros países, dice. Los candidatos a la presidencia en su país, los candidatos a la presidencia en su país, o sea, Biden, Trump, no se reúnen a debatir sus propuestas con el embajador argentino, por ejemplo. O sea, reciprocidad, ¿no? Vamos, pero sigamos. No vemos por qué deberíamos actuar de otro modo. Tú no te reúnes o tus candidatos no se reúnen con mi embajador, yo por qué tendría que reunir con el tuyo. Exacto. Sobre todo cuando somos fuerzas políticas que cuestionan la injerencia económica y política de su país en el nuestro. Esta decisión no es en contra de los trabajadores y el pueblo de los Estados Unidos. Y aquí hace una larga referencia a aquellos que lucharon por los derechos, sino por el contrario, dice, nos sentimos parte y hermanados con las históricas luchas contra el esclavismo que tuvo su máxima expresión en la guerra civil de mediados del siglo XIX, con las luchas obreras por la reducción de la jornada laboral que llevó a la ejecución de los mártires de Chicago en 1886, hecho que la clase obrera de casi todos los países del mundo conmemoran todos los 1 de mayo, de las luchas contra la segregación racial en referencia a Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King Jr. Estos dos últimos vilmente asesinados bajo la complicidad del Estado que usted representa. O sea, absolutamente frontal la señora Berman. Y sigue además con la escritura de este texto, que es el siguiente. Hoy día, esta lucha persiste en el movimiento Black Lives Matter frente a la violencia policial racial, como sucedió con Trayvon Martin y George Floyd, entre otros. Y desde el frente de izquierda nos hemos movilizado solidariamente en la Argentina. Por estas horas, ahora mismo, hemos anoticiado de una noticia de huelga de los trabajadores en las 3 grandes empresas automotrices de su país, Ford, General Motors, Stellantis, por un aumento salarial y condiciones de trabajo que nos alienta mucho. Un contexto donde en la Argentina distintos candidatos presidenciales intentan cercenar el derecho de huelga y arrasar con históricas conquistas de la clase trabajadora. Asimismo, venimos siguiendo con mucho interés el proceso de sindicalización que está produciéndose en vastos sectores de la juventud trabajadora norteamericana, bueno, estadounidense diría yo. Cuestionamos asimismo la injerencia política y económica que su país ejerce y ejerció en nuestra región, donde ha tenido numerosas intervenciones militares para destituir gobiernos que no eran de su agrado y a nivel global, como ocurre en la actual guerra en Ucrania. En nuestro caso, hemos cuestionado tanto la invasión rusa como la intervención de la OTAN en el conflicto. Al día de hoy, continúa el bloqueo contra la República de Cuba, iniciada hace más de 60 años,
y la ocupación de Guantánamo, donde han montado hace más de 20 años un centro ilegal de detención en la que las personas privadas de su libertad no tienen el más mínimo derecho a defensa. Su país, señor embajador, dice, además, siempre se ha opuesto al reclamo soberano de nuestro país con las Islas Malvinas, apoyando a la Gran Bretaña durante la guerra de 1982. Por último, no se nos esconde, además, que su gobierno es quien tiene un poder definitorio en organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, con el cual se brindan préstamos a países como la Argentina para sostener su dominio a costa de profundizar aún más el ajuste contra el nivel de vida de la mayoría de obreros y gente popular de nuestro país. Pese a que es público que la deuda contraída, ilegal e ilegítima por el gobierno de Macri en el 2018 se hizo gracias a la acción del entonces gobierno de Donald Trump para beneficiarse políticamente. Ahora es el pueblo argentino el que está pagando los costos de dicha acción, debido al reconocimiento de dicha deuda que hizo el actual gobierno. Lo siento, Fernández. No desconocemos que el resto de los candidatos en esta elección en nuestro país tienen un trato preferencial con usted y el gobierno de Estados Unidos. Ahora, una actitud que no es lo que corresponde a algo que es o debería ser elementalmente independiente y soberano. Sin más, los saludo. Chau. Miriam Bregman, diputada nacional, candidata a la presidencia por el Frente Izquierda y de Trabajadores Unidad. O sea, yo de verdad, Margarita, pido que las facultades de Relaciones Internacionales, las escuelas de politología, de pensamiento político, de derecho, estudien este documento porque es una pieza de soberanía. Y creo que ante esto ha quedado claro que tenemos una mujer de una valentía tremenda y que va a desplazar al gatito mimoso de los neoliberales. Mi impresión, no sé qué piensas tú, discúlpame, pero me he extendido. No. Yo creo que era necesario dar lectura a esta carta porque realmente es muy relevante y traza una conducta perseverante, intransigente de una militante que además, una mujer de 51 años que es abogada, militante del Partido de los Trabajadores, que es fundadora de un centro de profesionales por los derechos humanos y además es una referente de la pelea contra la represión y contra la impunidad. Ella, Miriam Bregman, es también parte de la agrupación Pan y Rosas. Hay que recordar que este es un movimiento de mujeres y ella acompañó un proceso muy importante que se dio acá en la Argentina, que fue el de la recuperación de fábricas en el 2001. Y también ella fue abogada que participó, acompañó en los juicios de lesa humanidad como abogada de Julio López, quien fue desaparecido en 2 ocasiones. Y ella lo recordó ahí en ese primer debate. Julio López desapareció en 2 ocasiones, cuando la dictadura y cuando lo pusieron de testigo ese día, al otro día desaparecieron a Julio López. Así que estamos en presencia de una mujer que es un fenómeno de la política y como bien decís vos, Juan, J, ella es una referente para los futuros abogados, sociólogos, politólogos, que deberían tener este documento, esta epístola como un documento de referencia para su formación. Eso considero yo, sobre todo de su antiimperialismo, que ha dado pruebas y ha puesto ejemplos súper importantes de por qué ella está en las antípodas de ese funcionario que está faltando incluso a la ética diplomática, citándola a ella a que vaya a reunirse con él para decirle qué cosa ella va a hacer
A en mí me su... parece fascinante esa parte donde ella le dice, oiga, ¿yo por qué tengo que reunirme con usted? Que yo sepa, sus candidatos no se reúnen con el embajador argentino. Por El mínima visto recíproco. reciprocidad, yo no tengo por qué reunirme con usted. Hace un rato el equipo de producción puso ahí la foto de Milei con el embajador y estaban felices, pues, ¿no? Ya habían puesto la bandera, felices, y aquí estamos, se daban la mano. Y ahí es cuando Bregman le dice, ustedes son los que manejan el Fondo Monetario. Ustedes nos clavaron la deuda que Macri firmó y que luego el dinero desapareció porque los argentinos, ninguno sabe a dónde se fueron esos 50.000 millones de dólares. Para Por nada. supuesto, a Milei no le interesa saber, pues porque es parte de la casta la que él defiende, ¿no? La impresión que yo tengo. Exactamente. Hay que decir una cosa, que justamente Javier Milei, con esta reunión a la que él asistió tan alegremente con Stanley, el embajador norteamericano acá en Buenos Aires, lo que demuestra es la contrapartida, es el contraste muy fuerte que hay con la actitud y la postura de Miriam Bregman. Este hombre es entregado al imperialismo norteamericano. Este hombre es capaz de vender a la Argentina si llega a ser presidente, de abrir las puertas para que vengan y pongan bases militares. Este hombre es capaz de regalar el litio. Este hombre es capaz de hacer cualquier cosa, porque además ha dicho que él acompaña la postura de Estados Unidos y de Israel. Es decir, que son los dos enemigos fundamentales y él debe saber que los argentinos son bastante negados a los norteamericanos. ¿M? A los estadounidenses. Vamos a decirlo claramente porque norteamericanos son también los canadienses y demás. A Y los los mexicanos. estadounidenses. Entonces, él está en contra de toda esa, sabiendo cuál ha sido la postura de Estados Unidos que ha convertido a nuestra región latinoamericana en su patio trasero. Pero Sí. bueno, ya se le está llegando el momento de que se está terminando la fiesta. Se está Sí. terminando la fiesta y mujeres como Miriam Bregman son las que van a decir basta, se terminó esto. Mira, a mí lo único que me preocupa es el tiempo. La señora Bregman era una Exacto. absoluta desconocida hace 10 días en el fuero internacional. ¿Sí? No tenía la cobertura mediática que recibía Milei, obviamente no. El que supuestamente está maltratado por los medios, todos los días lo sacan y lo ponen. No, no tiene la cobertura mediática que tiene la señora Bullrich, incluso el señor Massa. ¿Sí? Pero después del debate es imposible ocultarla. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie agarró el celular y comenzó a circular pedazos de la entrevista, sacaron los memes y de ser casi una absoluta desconocida en el fuero internacional, se ha convertido en el referente de la política argentina. Entiendo que va a haber un nuevo debate el próximo fin de semana. El 8, sí, El 8. el día 8. Y Exacto. para eso Miriam se está preparando. Miriam Bregman se está preparando con todos los hierros para ir a ese debate. Bueno, lo sabemos de fuentes muy cercanas de su equipo que la acompaña, de asesores, de prensa. Y eso que vos estás diciendo, Jota, de que ella es una desconocida en el plano internacional, es porque los medios concentrados acá, precisamente comprados, le han dado toda la cobertura a Javier Milei, que está en contra de las pautas. Sin embargo, se sabe cuáles son los periodistas que lo colocan complacientemente en los canales de televisión. Sin embargo, no le han dado a Miriam Bregman el protagonismo que ella merece. Ahora, internamente sí se conoce a Miriam Bregman. Miriam Bregman, la diputada, Yo sé exdiputada, porque ha sido una Miriam, activista de mucha potencia, de ha mucha sido una de potencia. las abogadas que se ha enfrentado a los malvados ejecutores de la dictadura de Videla y que ha sido Exactamente. capaz de tirarlos contra la pared. Pero hay que reconocerlo que en el fuero internacional no ha habido el espacio como se debió. Yo tengo ahí en pantalla, el equipo está poniendo algo, me parece que son
algún sondeo, unas encuestas, me parece, yo no las puedo ver, estoy un poco lejos de la pantalla, ¿sí? Yo supongo que Margarita tú los puedes ver un poco mejor, pero mira, A ver, sí, vamos a ver. según me dicen la señora Me Bregman, cambio de anteojos. comienza Bueno, la verdad a está muy aparecer las chico. encuestas. Está muy chico para todos. Está muy pequeño, no Pero hay problema, bueno, no hay problema. pero bueno, sí, Hay una yo te cosa que es importante, perdón, Margarita. sí, Si las encuestadoras dicen que tiene 16, es porque tiene 32. 16,1. Sí, ¿Ya? Si las encuestadoras 16,3 de vinculadas a los aceptación. poderes neoliberales dicen que tiene 16 porque tiene 32. Si Milei dicen que tiene 32 es porque tiene 15. Normalmente es así. Y todos los que hemos observado los procesos electorales sabemos de qué pata cojean las encuestadoras. Aquí en Perú, Pedro Castillo pasó a segunda vuelta con el 18% y las encuestadoras decían que tenía 0,00 nada, por decirte. Entonces ya sabemos de qué pata cojean. Entonces, la Bregman va a dar un golpe tremendo. Y quería volver a este asunto del debate del 8 de octubre. Sí. Creo que ahí hay un mandato del pueblo. Todos los comunicadores populares, la prensa alternativa, el mundo, tiene que estar con los ojos pegados a este debate, muy pendiente y comenzar a hacer mucho rebote. Necesitamos ponerle todas las ganas y vamos a ver cómo el próximo lunes van a tener que reconocer que ya no tiene 16, sino que tiene 32. No sé, ¿qué opinas tú? Yo opino concretamente lo mismo, porque además sé que Miriam Bregman va a seguir creciendo no solo en intención de votos, no solo en aceptación popular, sino también en su discurso, porque no es que ella esté inventando nada, ella es así desde que se conoce acá como militante, encabezando manifestaciones populares, defendiendo a la gente para que puedan reclamar en las calles por sus derechos. Margarita, ¿y Y tú has tenido siempre se lo ha oportunidad de visto en conversar con primera ella en algún línea. momento? ¿La has entrevistado tú que estás ahí en Argentina? Cómo no, la he entrevistado en momentos en que era diputada y también cuando se estaba aprobando la ley contra el aborto acá en la Argentina, que fue algo muy debatido y ella estuvo en primera línea defendiendo sobre todo a las mujeres y enarbolando cifras de cuántas mujeres morían por año y por día por hacerse ese tipo de prácticas quirúrgicas ilegales y porque no tenían acceso a esto por una ley. Entonces, por eso se le ve a Miriam Bregman siempre levantando el brazo con el pañuelo verde o si no lo tiene acá puesto en el cuello, porque ella fue una de las líderes que encabezó eso que ha sido un logro de este gobierno o de este modelo nacional y popular, no vamos a decir de este gobierno porque no creo que es el mejor ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández, pero sí los gobiernos de Néstor y de Cristina, que ahí fue donde se lograron esas leyes del matrimonio igualitario, Yo del creo, sí. aborto y demás. Sí, ¿sabes qué pienso sobre lo que dices? Escuchando tu reflexión y el personaje sobre el que nos ocupamos ahora, es la responsabilidad del peronista de a pie hoy día en Argentina, que vota mucho a fidelidad, ¿no? O sea, vota al partido de Perón porque le vota al partido de Perón. Pero ahora, tristemente, no tenemos un peronista como candidato en el partido de Perón. Y creo que aquí el Lamentablemente, gran trabajo de la candidata lamentablemente es Bregman así. es lograr movilizar eso, ¿no? Es probablemente avanzar mucho en la figura de Perón. Creo que eso es fundamental. En la figura de Perón, en el legado de Perón, Y de Evita. y voy a emitir un sueño. No estaría mal que la señora Cristina Fernández de Kirchner le haga una visita. Yo creo que es el momento de que se reúnan estas dos. Ojalá capte tu sugerencia porque sería muy importante. Ella es la principal política, la mujer fundamental guía política de la Argentina
y que le dé una mano a Miriam Bregman sería algo súper importante, ya que en definitiva a Sergio Massa no se lo ha dado y si lo ha hecho ha sido de manera muy tibia porque parece que tiene sus dudas y sus reservas. Pero, a ver, todos los ejes que Oye, defiende deberíamos Miriam hacer una Bregman campaña, ¿no? coinciden con el Deberíamos peronismo. una campaña para pedirle a Cristina que nos cuente algo, a ver qué opinión tiene, si le va bien o no. O Vamos a sea, ver. digo, yo como peruano no me puedo meter a la campaña argentina, puedo emitir opinión, sí, ¿no? Pero podríamos hacer una campaña periodística para que la señora Fernández nos dé una opinión sobre la señora Bregman. Y quién sabe si hace el milagro, quién sabe, vemos la foto de Cristina junto a la señora Bregman, a quien le dicen la rusa, yo no sabía, ¿no? Le dicen la rusa, La rusa. exactamente. Desde niña le Sí, decían la rusa, sí, porque sí, sí, era rubia, ojos azules, sí, venía su sí, apellido del este de Europa y le clavaron la rusa, ¿no? sí. Le pusieron el nombre de la rusa. ¿Ah? Así le dicen, así le Habrá dicen. que La ver verdad es cómo... que enorgullece el género nuestro femenino, una mujer así que defiende con tanta firmeza sus principios ahí frente a candidatos que están totalmente casi de espaldas a lo que son las expectativas del pueblo argentino, que está tan lleno de problemas y de necesidades y que está arrastrando el lastre de una deuda descomunal que hizo Mauricio Macri y que está defendiendo y que está amparando todavía Patricia Bullrich, o sea, niega el efecto negativo que está dejando esa deuda. Entonces, yo creo que también a Sergio Massa, aun cuando ha sido el que mejor salió en este primer debate, le falta contundencia en cuanto a la defensa de cosas importantes que está planteando Javier Milei, como es el tema de los vouchers para la educación, como es eliminar tantos ministerios, como es el Ministerio de Educación, de Justicia, del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores. Javier Milei está diciendo que la Argentina no se va a sumar a los BRICS, porque los BRICS son comunistas. Entonces, eso significa un retroceso enorme de una gigantesca conquista que va a tener a partir de enero la Argentina cuando se pueda ya sumar oficialmente a los BRICS. Hace Habremos que falta ver que los cómo resulta argentinos todo abran esto. las entendederas y se den Habre- cuenta de eso tan terrible que este hombre está planteando. Claro que sí. Yo te agradezco por invitarme a estas conversaciones siempre, Margarita. Muchísimas gracias a vos y bueno, nos vamos a ver después del día 8 también Ah, seguro que sí, seguro que sí. tenemos que seguirle los pasos a Miriam Bregman y ver si vos tenés razón o lo tengo yo, aunque no quiero ser muy pesimista, pero bueno, mi deseo es que ella Va a pasar, va a pasar, va a pasar. sea, En una estos líder de días futuro. necesitamos ver a la señora Fernández. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir. Sería fantástico tenerla a las 12 en este canal, sería una cosa increíble tenerla. Bueno, vamos a ver